Hola, un saludo para todos. Yo soy la candidata ingeniera Ana Sofía Carles Marín y en este video vamos a ver el punto 7 de la tarea 2 que nos dice que construyamos un programa que tome dos números y diga si ambos son pares o ambos son impares. Aquí nos presentan una posible solución utilizando un diagrama de flujo. Y entonces, pues ya vamos a ver el diagrama que vamos a utilizar nosotros. En este caso, primero vamos a ver el diseño de pantalla, que en este caso nos dice: ese programa lee dos números e imprime si ambos son pares o ambos impares. Entonces, entre el primer número, 4678, entre el segundo número, 34, y nos dice que ambos son pares. Este es otro caso: ese programa lee dos números, entre el primer número, en ese caso 123.456, entre el segundo número, 2, y nos dicen que ambos son pares. Y aquí tenemos otro ejemplo con 5783, ambos impares. Entonces vamos al diagrama de flujo, el cual consiste en una función que se llama Keynote Both Even or Odd. Que mi pronunciación no sea muy buena, vamos a ver que es una función que tiene el siguiente cuerpo, es decir, que cuando se llame va a desarrollar lo siguiente. Entonces primero aquí tenemos un mensaje en la pantalla, sabemos que nos va a imprimir lo que vimos anteriormente en este diseño de pantalla. Aquí nos dicen ahora que entre el primer número. Continuamos y vemos que ahora se va a entrar un dato externo. Esta vez va a ser el usuario. Va a ingresar un dato, se identifica como first number. Si continuamos, ahora vemos un mensaje que nos pide que entremos el segundo número. Continuamos, ahora se va a volver a ingresar un valor y esta vez ese valor se identifica como second number. Bien, ahora aquí vemos una condicional donde nos dice lo siguiente: que si el residuo que resulta de la división entera entre el primer número y 2 es igual a 0, y si el residuo de la división entera de second number y 2 es igual a 0. Es decir, aquí básicamente nos dice que si realizamos esta división entera, si su residuo nos da 0, en este caso con el primer número, y con el segundo lo mismo. Y si ambos dan 0 es porque ambos son números pares. En este caso, si sigue el camino del sí, cuando ambos son 0, nos imprime que ambos son pares. Continuamos con el conector 1 y vemos que continúa en la siguiente hoja. Se desconectó. Y vemos que continúa la siguiente hoja hasta el final de la función Keynote Both Even or Odd. Si llega hasta el final de esta función, en caso de que esto no se cumpla, el programa sigue este camino del no. Entonces, si lo continuamos, vemos ahora otra condición que pregunta que si ahora el residuo es distinto de 0 en ambos casos, y en caso de que sea verdad, viene por el camino del sí e imprime ambos son impares. Y ahí es cuando termina la función. En caso de que no se cumpla, el programa ahí simplemente termina. Si el programa solamente termina la función, entonces vamos a ver ahora el código. Primero vamos a la salvedad que nos dice dónde funciona si los valores son de tipo entero, ¿sí? Números que sean enteros. Entonces aquí empezamos a definir la función Keynote Both Even or Odd, o sea, saber si ambos son pares o impares. Entonces, su cuerpo nos dice primero que va a ejecutar estos display, ¿sí? Que nos vamos a hacer eso en pantalla. Luego, aquí es donde el usuario puede ingresar el número, first number. Aquí se puede con el segundo número, second number. Y una vez él meta los valores, va a ejecutar este if. El if tiene la condición que pregunta que si ambos residuos son iguales a 0. O sea, ambos residuos de dividir con números enteros, el primer número con 2 y también el segundo número con 2. Se cumple esto, entonces se ejecuta este display. Ambos son pares. Si no, va a iniciar otro if que va a preguntar esta vez
lo contrario. En ese caso tenemos la función not, que lo que hace es que el valor que se le dé a esta función, lo que va a hacer es invertirlo. En este caso, lo que pusimos dentro del not es esto, que es una función de igualdad que nos dice que si el residuo de la división íntegra entre el primer número y 2 es igual a 0. Si eso resulta ser verdad, ¿qué va a hacer? Ese valor de verdad se lo devuelve a esta función que se llama not, y lo que hace es invertirlo. Es decir, que si el residuo da 0, toda esta expresión es verdadera, y lo que hace el not es invertirla a falsa. Lo mismo con el caso contrario. Si son diferentes, va a devolver falso, ¿sí? Porque no es igual a 0, y entonces con el not lo intercambiamos a verdadero. Entonces esto lo hacemos para verificar de que si esto nos dice que si ambos son verdaderos, pues si le metemos el not nos va a decir lo contrario. En ese caso de que sean distintos, con el display vamos a dar ambos son impares. Si no, tenemos la función void, que nos va a devolver un dato vacío para que en la pantalla no se muestre nada. Y así terminaría la función. Y al final volvemos a invocar la función, y así cuando corramos run, ¿sí? Cuando corramos el programa, nos muestra el texto. Podemos colocar 5, 7, y nos dicen que ambos son impares. O si ponemos 8 y 3, no, 4, nos dicen que ambos son pares. Bien, eso es todo. Muchas gracias.